El doctor Álvarez les habló bastante del tema de los síntomas del prolapso. Y efectivamente lo que a nosotros nos preocupa como médicos es que nuestras pacientes que tenían síntomas se mejoren de esos síntomas. La pregunta es ¿qué síntomas? En un estudio poblacional de Swift del año 2005, él analizó población general consultante en policlínicos de ginecología general y vio que síntomas se asociaban a mayor o menor soporte pelviano. Y la verdad que el único síntoma que tiene una correlación estadística demostrable con la presencia de prolapso es que la paciente se vea un bulto o note un bulto. Y por lo tanto, que la paciente se queje de dolor lumbar antes o después de una cirugía, que se queje de dolor abdominal, que se queje de necesidad de digitalizar para defecar, defecación obstruida, etcétera, son síntomas importantes sin duda, pero que probablemente se escapan un poco de lo que nosotros buscamos corregir con el prolapso. Eso confirma un poco lo mismo que les acabo de decir. Hablamos de prolapso apical cuando hay un descenso anormal del cuello uterino de la cúpula vaginal. En mujeres posmenopáusicas, definido según el examinador, hay un 14% de mujeres que lo tienen. Sin embargo, no existe un consenso respecto a lo que definimos como soporte normal y cuándo vamos a necesitar una técnica de reparación del prolapso apical. Tradicionalmente nos referimos al prolapso apical como el defecto del nivel 1 de Delancey, ¿no es cierto? Que ustedes pueden ver ahí que cuando se rompe habitualmente corresponde al complejo cardinal uterosacro y que produce una protrusión de la cúpula o del cuello uterino hacia el canal vaginal. Pero aparte de expresarse como un prolapso propio, también puede causar o contribuir a la expresión de un prolapso de otro compartimento. Y eso lo vemos que es particularmente cierto para el compartimento anterior. Lauder, el año 2007, ya demostró que simplemente haciendo el ejercicio de reducir el prolapso apical con una valva de espéculo en el box, la mitad de los cistoceles desaparecía y un tercio de los rectoceles desaparecían. Summers muestra una correlación lineal entre el descenso del orificio cervical externo en una resonancia magnética y cuánto desciende la vejiga. Y la importancia de esto que le quiero recalcar es que la anatomía sí importa. La anatomía, efectivamente, si nosotros pesquisamos que el defecto apical puede ser mayor o menor, ese defecto anatómico puede traducirse finalmente en que la paciente tenga un compromiso de otro compartimento que no estamos evaluando dirigidamente. Estos son otros estudios que van un poco lo mismo, modelos biomecánicos en el cual simulan la conjunción de defectos de la suspensión apical con defectos de la placa de los elevadores, y lo que muestran estos trabajos es que básicamente para que haya un defecto anterior significativo es importante el defecto apical. Además, los defectos paravaginales se cree actualmente que más bien son expresiones de un defecto apical y sin el defecto apical estos defectos no se expresan. Cuando hablamos de reparación por vía abdominal, hablamos de colposacropexia. Es la técnica que hay, en ese sentido tengo la ventaja de tener que defender una sola técnica. Sin embargo, hay ciertas cosas que no están definidas. Si hacerla por laparotomía, por laparoscopia o por robótica, si hacerla con o sin histerectomía, si hacer una histerectomía total o subtotal, si adjuntar a la cirugía una reparación paravaginal o no, o si reparar al momento de la cirugía o no, incontinencia de esfuerzo, pero no nos vamos a enfocar en eso, vamos a hablar de colposacropexia en términos generales. ¿Y por qué creemos que es mejor? Bueno, empezamos a ver la evidencia. Benson y el año 96, el primer randomizado que comparó el sacroespinoso con colposacropexia, ellos definieron 3 categorías de resultados, juntando un poco el tema de síntomas con el tema de resultado anatómico. El resultado óptimo es la paciente que tiene muy buen resultado anatómico y sin síntomas. La satisfactoria es la que no tiene síntomas, pero que puede tener algo de defecto anatómico, y la insatisfactoria es la paciente que tiene síntomas asociados a defecto anatómico. Y la verdad que ya la colposacropexia acá muestra ventajas importantes. De hecho, este estudio fue detenido precozmente en un análisis interino por las diferencias observadas en esto y en complicaciones. A favor de la colposacropexia, menos tiempo de sondeo, menos incontinencia postoperatoria, menor tiempo a la recurrencia, o sea, recurrían menos y más tarde. Y a favor del sacroespinoso, efectivamente, más tiempo operatorio y mayor cuenta del hospital. Ahora, en un sistema de salud como el nuestro, el tiempo operatorio es un problema nuestro, no es un problema de la paciente. La cuenta del hospital, la mayoría de las veces es un problema del seguro de la paciente o del sistema de salud, pero no es un problema de la paciente, habitualmente. Maher, el 2004, contribuye a esto y el trabajo de Maher encontró menos diferencias, efectivamente. El éxito objetivo era bastante similar en ambos grupos, mientras que el éxito subjetivo era mayor, como siempre lo es, y también bastante comparable. Y habían
ventajas en cuanto a la técnica vaginal, en cuanto a tiempo operatorio, y aquí aparece la primera ventaja que podría ser significativa a la paciente: cuánto demora la paciente en volver a su trabajo. Y estos trabajos fueron incluidos en los metaanálisis de la Cochrane, ¿no es cierto? Y ven que desde el punto de vista de falla subjetiva hay una tendencia que muestra beneficios a la colposacropexia, pero efectivamente eso cruza el punto de no efecto, mientras que en la recurrencia objetiva claramente tenemos ventajas para la colposacropexia. Las otras conclusiones de esta revisión fueron que la colposacropexia tiene menos recurrencia, menos dispareunia, y el sacroespinoso tiene menos tiempo operatorio, menos costo de reincorporación a actividad precoz. Ojo con la dispareunia, que también es algo fundamental para los pacientes. Quiero detenerme un minuto para felicitar al equipo del Padre Hurtado por este trabajo que acaba de haber sido publicado este año. La verdad es que es un esfuerzo con pocos paralelos en la literatura mundial, ni hablar de la nacional. Julio ya se los mencionó, ¿no es cierto? Es un estudio prospectivo randomizado de colposacropexia versus fijación alto uterosacro, definiendo como éxito objetivo que la paciente no tuviera un prolapso estadio 2 o mayor. Y aquí hay un tema del análisis de los datos que yo personalmente no comparto, que es separar el resultado objetivo por compartimento, porque analizan primero cuánto recidiva la parte apical, y la verdad que la parte apical recidiva poco en ambos grupos, siendo mejor en la colposacropexia, y luego evalúan cuánto es la recidiva en el compartimento anterior, y aquí claramente hay marcadas diferencias. Y desde el punto de vista de la paciente, que el doctor Álvarez defiende muy bien, que el prolapso sea apical o que sea anterior da un poco lo mismo. Lo importante es si recidiva o no. Desde el punto de vista de encuestas de síntomas, no hay grandes diferencias. Y nuevamente aquí quiero detenerme un poco en lo inespecífico que son los síntomas de la paciente. Y cuando uno toma encuestas como la PFDI, la PQL, primero la PFDI toma, aparte de síntomas de prolapso, síntomas de incontinencia y colorectales. Son 20 preguntas, de las cuales 6 solo son de prolapso, y como les mostré anterior, de esas 6 solo una realmente podemos asociarla al prolapso. Entonces no es raro que cuando en la mayoría de los trabajos que comparan distintas técnicas de prolapso, en este aspecto no vemos diferencia. Terminando de eliminar las técnicas vaginales, 2 palabras acerca de mallas transvaginales que han caído bruscamente en desuso en los últimos años por problemas médico-legales, ¿no es cierto? No hay comparación entre la colposacropexia y la reparación por vía vaginal con malla transvaginal, tanto en éxito objetivo como en tasa de reoperación. Ese 2% debiera ser un 22%, perdón, esto va directamente en contra del punto que estoy tratando de hacer, pero la tasa de reoperación es de un 22%, la mayoría de ellas por complicaciones. Si nos detenemos un poco en el estudio del doctor Rondini y su equipo, efectivamente la tasa de colposacropexia tiene tasa de complicaciones mayores. Ahora, la mayoría de estas complicaciones, si bien no todas, fueron en relación a la herida operatoria. Un gran volumen de esas complicaciones fueron en relación a la herida operatoria, cosa que me lleva a mi siguiente punto, que las desventajas de la colposacropexia podrían eventualmente nivelarse si se ocupamos para esta técnica la laparoscopía. Ahora, debo ser honesto aquí y confesar que no existe evidencia aún que respalde esta hipótesis. ¿Y qué pasa a largo plazo? Bueno, la colposacropexia empieza a empeorar un poquito, y estos son resultados que a todos los amantes de la colposacropexia nos dolieron bastante. Estudios resultados a largo plazo de un randomizado que no se hizo para evaluar la efectividad de la colposacropexia, pero que es la población de seguimiento más largo que tenemos, muestran que a 7 años las tasas de sobrevida empiezan a caer en forma importante desde el punto de vista anatómico y un poco menos desde el punto de vista sintomático, pero aún así. Entonces, esto le ha dado mucha benzina al fuego, ¿no es cierto?, de los grandes defensores de las técnicas vaginales, pero el problema es que las técnicas vaginales no andan mucho mejor. Y los estudios, tenemos recientemente este estudio que comparó útero sacroalto con sacroespinoso, que son las técnicas vaginales más usadas y estandarizadas, con criterios de éxito bastante razonables, y la verdad que las tasas de éxito en este grupo no superan el 60%, o sea, a 2 años ya están mostrando resultados de éxito inferiores a los que vemos en la colposacropexia. En conclusión, mis puntos importantes son que la anatomía sí importa. Yo estoy convencido de que la anatomía sí importa, sobre todo si estamos pensando en el largo plazo y lo que va a pasar en las pacientes 10 o 20 años después. Tenemos pacientes con cada vez más expectativa de vida, que estamos operando a los 50 años, necesitamos cirugías que duren 20 o 30 años. Quiero insistir que nuestra forma de medir síntomas es imperfecta y que uno debe ser crítico de la evidencia presentada de esta manera.
las ventajas de las técnicas vaginales, como el costo y el tiempo operatorio, que son las más citadas, desde el punto de vista de la paciente, uno podría considerarlas como secundarias. En conclusión, dada la información actual, es mi convicción que uno debe preferir la técnica abdominal, salvo, obviamente, que características específicas de la paciente ameriten lo contrario. Puesto de otra manera, si uno va a operar una paciente por vía vaginal y no por una colposacropexia, uno debe tener una buena razón para hacerlo. Porque finalmente las cosas siempre se ven mejor desde arriba. Felicitar a los expositores. Fue un compendio de conocimiento de muchos años y lo mejor que tiene reflexiones personales que enriquecen la discusión. La pregunta a la mesa, ¿no? Yo también soy un convencido de que los servicios debieran desarrollar todas las técnicas posibles, como un abanico, uno sentar a la paciente y ofrecer la mejor solución para el caso individual. Y en algunas ocasiones va a ser abdominal o laparoscópico, dependiendo de las competencias que tengan los cirujanos, o vaginal. Entonces yo quiero preguntarles un poco por eso. Nosotros tenemos becados, si ustedes nos pueden dar, sé que no existen las recetas, pero cierto perfil de pacientes a los cuales a ustedes les parezca que la primera opción debiera ser siempre, por ejemplo, la cirugía por vía abdominal, o por el contrario, ¿cuál paciente, en su opinión, debiera ser siempre candidata o idealmente a una cirugía vaginal? Bueno, agradezco las palabras César. Estoy a partir completamente de acuerdo. O sea, yo encuentro que el cirujano pisopélvico hoy en día tiene que tener en su arsenal todas las técnicas y tiene que hacerlas todas bastante bien, ¿eh? Ahora, con respecto a su duda, efectivamente, yo creo que lo mismo que dice Alejandro, no existe la receta o la indicación perfecta, precisa para todas. Eso no lo vamos a encontrar nunca. Pero yo creo que existe una cierta tendencia. Probablemente la paciente que tiene una recurrencia, ¿no es cierto?, del prolapso apical, yo creo que ahí sin duda, probablemente muchos otros vamos a estar de acuerdo que probablemente la vía abdominal va a ser probablemente la mejor opción. Si queremos como cirugía primaria, yo creo que ahí las discusiones van a ir probablemente por las expectativas de la paciente y probablemente la edad de la paciente. En general, cada vez hay más evidencia que probablemente las menores de 65 años son las que más se van a beneficiar de una vía abdominal, ¿ya? Y ya mayores de 65, especialmente si tienen comorbilidad, esas pacientes probablemente son las que más se van a beneficiar de una vía vaginal. También, a su vez, desde nuestro mismo colega, ¿no es cierto?, de Rodrigo Guzmán, cada vez estamos viendo que existen tal vez algunos factores de riesgo, como su avulsión del músculo aortoano, que tal vez puedan hacer, al menos dudar de plantear una técnica vaginal o alguna técnica sin malla como primera instancia. Los pacientes suelen recurrir más, por lo tanto, tal vez en ese grupo plantear una técnica tal vez a más largo plazo. Pero, como usted bien dice, desde un principio, probablemente que la cirugía tiene que hacerla dependiendo de cada una de esas pacientes, no una receta universal. Bueno, en el Sotero del Río, ¿no es cierto?, el hospital público, nosotros lamentablemente tenemos que a veces tomar decisiones que no van directamente en el beneficio de la paciente individual para beneficiar al grupo, ¿no es cierto? En ese sentido, el tema de tiempo operatorio de una promontofijación sí es algo que puede ser limitante, ¿no es cierto?, en el sentido de que te disminuye la cantidad de pacientes a las cuales les puedes ofrecer la cirugía, y por lo tanto es importante seleccionar a aquellas pacientes que podrían andar bien eventualmente con una técnica vaginal. Nuestro perfil de paciente, el cual le hacemos una cirugía abdominal de vía primaria, son habitualmente pacientes jóvenes, por dos razones. Uno, por un tema de que creemos que la cirugía por vía abdominal le va a durar más, y tenemos evidencia que nos respalda en ese sentido. Y lo otro es porque estas son pacientes habitualmente sexualmente activas y que por lo tanto el tema de la dispareunia, que es mayor, por lo menos en sacroespinoso, no necesariamente así con otras técnicas vaginales, es un factor importante. Y por lo tanto, pacientes jóvenes con prolapsos apicales o prolapsos anteriores en los cuales uno identifica algún grado de descenso apical, es nuestra paciente que le vamos a ofrecer sí o sí una colposacropexia.
Después tenemos una gran masa gris de pacientes en las cuales uno puede eventualmente discutir con ellas pros y contras de distintos aspectos, pero que en general uno, por un tema de privilegiar el acceso a pabellón de todas, probablemente vamos a privilegiar las técnicas vaginales en ese setting. Y también tenemos finalmente como el otro extremo de la paciente que le ofrecemos la colposacropexia, que son las pacientes que le ofrecemos técnicas obliterativas, o sea, colpocleisis, y esos son como nuestros tres perfiles de pacientes habitualmente. Bueno, la verdad es que más que en nombre de la sociedad tengo que hablar en nombre un poco de cuál es la visión que nosotros tenemos, por lo menos en la unidad de piso pélvico de la Católica, y también que compartimos mucho con el Sotero del Río. Sin duda que yo creo y estoy convencido de que la sacrocolpopexia probablemente es el gol estándar, y probablemente la laparoscópica, efectivamente, si bien no hay mucha evidencia reportada en relación a riesgo de infección de herida operatoria, por lo menos una corte que tenemos como de 60 pacientes que fueron sometidas a sacrocolpopexia laparoscópica, no tenemos infecciones de herida operatoria. Entonces, claramente ahí hay un beneficio al respecto. Yo creo que cuando uno se enfrenta a una paciente, claro, tiene que pensar en cirugía obliterativa versus cirugía reconstructiva. Eso depende un poco de la edad de las pacientes y las comorbilidades, pero no nos olvidemos que las pacientes o la expectativa de vida en Chile probablemente para las mujeres está cercana a los 85 años. Por lo tanto, cuando nosotros nos enfrentamos a una paciente tenemos que pensar en ese factor que creemos que es fundamental. Operar a una paciente una sacrocolpopexia laparoscópica a los 70, 75 años no parece un gran pecado si es que porque no creemos que es una cirugía que tenga mayores comorbilidades en relación a eso, y sí estamos asegurando una cirugía que probablemente la cual la paciente va a tener menos tasa de reoperación, y eso está un poco demostrado. Por lo tanto, yo creo que la edad probablemente no es un factor tan importante a considerar, y creo que por lo menos en nuestra experiencia la sacrocolpopexia laparoscópica debiese ser la primer vía de abordaje si es que uno no está pensando en una cirugía reconstructiva. La idea de la sociedad de traer a colación este tema, y hace como 2 años aquí en una reunión de la sociedad lo planteamos, se lo dije yo que hay que ser, y Julito lo planteó ahí, hay que ser cuidadoso con la vanidad que tenemos los médicos respecto de nuestra experticia quirúrgica. Y eso raya también en lo que uno de chico, cuando entra a medicina, los profesores de medicina habitualmente le dicen lo que es la ley del péndulo. Hasta dónde nos fanatizamos con una técnica porque es moderna, y hasta dónde abortamos técnicas que son clásicas y que han sido probadas. Si uno mira las técnicas de suspensión medio uretral, como el TBT, es un Pereira con malla. Si uno ha tenido la experiencia de eso, entonces se dan cuenta que uno va sacando experiencias del pasado. Por tanto, yo a lo que me suscribo es, los cirujanos de piso pélvico tenemos que tener un background de todas las técnicas para hacerla en forma individual. Alejandro tocó esto que no ha estado tocado aquí desde el punto de vista de la colpocleisis, que no hay que ser importante. Nosotros en el sustrato que tenemos en el Barros Luco nos permite abordar pacientes octogenarias que han decidido no tener más vida sexual. Por tanto, lo demás es los recursos, no en todos los hospitales. Contamos, si bien hay equipo médico preparado para la cirugía laparoscópica, no en todos los hospitales hay equipos laparoscópicos confiables. Por tanto, yo hago mi tip está centrado en el fanatismo de una técnica, en que el background de todas las técnicas, tanto vía vaginal, la sexualidad de la paciente y la ley del péndulo. Hay que tener esa sabiduría de no estandarizar una técnica por sobre otra, porque creo que cada paciente requiere algo especial. La mayor parte cuando uno, si quiere ser purista, ¿por qué se publican o por qué publicamos cosas? O sea, ¿cuántas veces podemos realmente demostrar una verdad a través de un tamaño muestral adecuado? Son muy escasas las veces en las cuales podemos responder una pregunta de manera sincera, porque es mucho el N necesario y es difícil poder reunirlo. Entonces, claro, por eso es que yo suscribo mucho lo que dice el Castro Rondini en relación a que hay que tener ojo con lo que nosotros podemos interpretar o sacar de los estudios, sin duda. Yo puse una pregunta general de la ignorancia. La curva de aprendizaje entre el abordaje laparoscópico y el abordaje abdominal de una laparotomía. Hay una súper nueva generación de cirujanos, digamos. Ustedes han visto, porque a veces también hay personas que persisten en me ha ido bien.
y se oponen al cambio. Uno, porque no tienen dedos para el piano, y los otros a veces porque no disponen de pujar porque hayan horas de laparoscopio para ginecología, y no siempre que sean el subgrupo de infertilidad que tiene la preciosa opción de tener laparoscopio, pero no las otras subespecialidades de la ginecología. ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Cómo ha sido el cambio entre los antiguos y los nuevos? ¿Se han incorporado a la laparoscopía? Estamos hablando de las personas que tienen un laparoscopio al lado. De acuerdo. ¿O persisten en el bisturí? A ver, nosotros tenemos la gran ventaja de que la unidad de piso pélvico del Sotero somos gente relativamente joven, o sea, somos todos sub 50 y de hecho... Re joven. Sí, lo que pasa es que hay uno que no es sub 40. Entonces, por eso, y el tema... Y fuimos un poco afortunadamente criados en esto de que la laparoscopía debe dejar de ser considerada como un área de subespecialista de la ginecología, sino más bien una herramienta para todas las áreas, desde la infertilidad hasta el piso pélvico o la oncología. Sí nos enfrentamos con algo de resistencia desde el punto de vista de las directivas, digamos, del hospital, gente que no trabaja directamente en piso pélvico, básicamente por un tema de tiempo de uso pabellón. Nosotros ahora estamos analizando, nosotros tenemos dentro de nuestra base de datos que incluye los últimos 8 años de trabajo en el Sotero del Río, tenemos información acerca de 46 promontofijaciones laparoscópicas que se han hecho en los últimos 4 años todas, y alrededor de 180 promontofijaciones abiertas que se han hecho históricamente y se continúan haciendo aún. Y hemos visto cómo, por ejemplo, han ido los tiempos operatorios de nuestras promontos laparoscópicas, y la verdad es que cuando uno traza la línea de la curva de aprendizaje, es una pendiente que sigue en bajada hasta el día de hoy, y eso que han mediado varios cambios en el equipo entre medio. Las primeras promontos laparoscópicas fueron hechas por cirujanos endoscopistas, más bien dedicados al tema de endometriosis, en asociación con algunos de los miembros de la unidad. Los miembros de la unidad fuimos recogiendo la técnica, agregándole cosas propias, fuimos consolidando una cosa entre nosotros. Ahora tenemos una doctora que está haciendo un fellow, que está incorporándose al equipo y haciendo promonto laparoscópica también, y aún así los tiempos siguen en bajada, así es que y son 46 casos nomás, y por lo tanto a mí me da la impresión de que depende un poco del background laparoscópico que tenga la gente en ginecología general, pero es algo no difícil de hacer, digamos, en cualquier centro que tenga el equipo disponible. Sí. Con respecto a su pregunta, con respecto a la curva de aprendizaje, ¿no es cierto?, y la integración dentro de una unidad, gracias a Dios ha sido un tema que, por lo menos a mi parecer, en la mayoría de las unidades ha sido independiente de la edad. Yeah. Ha sido más que nada dependiente de las ganas y el interés que presente el cirujano. O sea, uno ve en muchas unidades que hay gente que en los últimos años, en cualquier independiente, se han incorporado a la laparoscopia, lo han incorporado como una herramienta más dentro de su arsenal. Con respecto a las técnicas, probablemente tal, si uno las compara, no existen trabajos que comparen curvas de aprendizaje entre ambas. Sin embargo, hay información y claramente la vía vaginal, las técnicas vaginales tienen una curva de aprendizaje menor. Y mucha de la gente que se dedica a, que tiene series de 200, 300 colposacropexias laparoscópicas, un número que se suele citar con cierta frecuencia es que sobre las 80 uno ya considera que ya es una unidad relativamente madura, que ya empieza ahí se notan las diferencias, digamos. Pero eso, o sea, creo que cualquier persona se puede incorporar a esto, pero sí la colposacropexia laparoscópica tiene una curva de aprendizaje aparentemente mayor. La limitante de la colposacropexia laparoscópica está dado, el salto está en sutura endoscópica, esa es la gran diferencia. Las disecciones podrán tener sus complejidades, pero probablemente lo que limita los tiempos y el salto está en dominar sutura endoscópica. ¿Está estudiado este tema? No para abierta, yo no he visto para trabajos para abierta, pero sí, obviamente está muy en boga la laparoscópica y la robótica. La robótica probablemente se acerque a lo que es la abdominal abierta, porque los movimientos son clásicos típicos de cirugía abierta. Y hay que distinguir dónde está el punto de quiebre, los tiempos, ¿no es cierto?, de alcanzar los tiempos óptimos. Los tiempos óptimos, ¿no es cierto?, generalmente 80-90 para la laparoscópica, pero el punto de quiebre está en 30 laparoscópica. O sea, al menos
juntar 30 laparoscópicas, ponga yo que está recién partiendo, no es fácil, pero 30. Fíjese, el Sotero está, alguien presentó 45, 46, no sé cuánto, 46 en 4 o 5 años, para un grupo total de, por lo tanto es un número que es elevado. Y para robótica 10, por cirujano, sí, eso estoy hablando. La curva de aprendizaje, 30 para laparoscópica, 10 para abierta, para robótica. Y probablemente esas 10 de robótica sean extrapolables, ¿no es cierto?, a abierta. Pero así que está estudiado, pero le insisto, no es fácil juntar un número así y el óptimo sobre 80. Yo apunto a que siempre considera la laparoscopía como una herramienta más, como el ecógrafo es una herramienta más, digamos. Entonces, en el fondo, a la medida que uno tiene más información de esto, como sociedad, sobre todo a nivel ministerial, digamos, abogar que el oncólogo, el infertilólogo, el de piso pélvico, todos deberíamos tener la disponibilidad de poder tener horas laparoscópicas y que no sea exclusividad de subgrupos. ¿Cómo? De todos los hospitales que no tienen. Obvio que no. Sí, nosotros desde hace tiempo hemos estado reflexionando cuál debiera ser el camino para poder lograr un fellow, ¿no es cierto?, y poder formar aquí en Chile al que vaya a ser el futuro cirujano de piso pélvico. Y nosotros ya hemos concluido que la cirugía laparoscópica hay que incorporarla de todas maneras. Ahora, si uno pudiera hacer una cosa que es imposible de hacer, ¿no?, pero un cirujano debiera partir los primeros meses desarrollando la cirugía vaginal, debiera venir con algún background, algo de base de cirugía laparoscópica, porque en un fellow es imposible llegar a desarrollar una colposacropexia si tú no has tomado nunca un laparoscopio. O sea, ese médico tiene que haber hecho cirugía compleja durante su formación de ginecobstetra, y a nosotros nos parece que debiera poder lograr las competencias para desarrollar, ¿no es cierto?, en un fellow de 2 años una cirugía laparoscópica de este tipo, que por lo demás yo no la minimizaría. Yo, por lo menos, yo soy bajo 50, hice un camino largo, ¿no es cierto?, de la cirugía laparoscópica, y a mí, en mi experiencia personal, es decir, para ese tipo de cirugías hay que tener dedos, ¿no es cierto? Es decir, en algunas cosas tú decís, esto no es para mí, bueno, en esto uno debería decir, soy capaz o no, y es una cirugía que para poder lograrla se requiere mucha experiencia de cirugía compleja laparoscópica. Si bien la sutura, como dice Carlos, efectivamente es el punto crucial, pero es una sutura en profundidad, se requiere haber hecho, porque todos los que vieron cirugía de colposacropexia hecha por cirujanos no de piso pélvico, esta era una simplificación de la técnica. La técnica actual es compleja, se hace disecando planos profundos, tiene complicaciones. En mi opinión no es una cirugía probablemente para todo el mundo. Con respecto a eso, bueno, efectivamente no es una cirugía básica y requiere de habilidad, requiere de dedicación, pero tampoco es una cirugía muy compleja, y en ese sentido yo creo que es importante que nosotros como ginecólogos en general dejemos de mirar la laparoscopía de lejos, y yo creo que a eso apuntaba un poco la pregunta del doctor Pomés. Y en ese sentido yo quiero compartir una reflexión que no es mía, sino que de Cristian Pomés, que trabaja en la Universidad Católica, que ningún hospital de mediana complejidad en Santiago y probablemente muy pocos en Chile contratarían a un cirujano digestivo o cirujano general que no sea capaz de hacer cirugías por laparoscopía. Porque ellos se crían en ese ambiente y se crían usando laparoscopía, y simplemente el tipo que no sabe usar la laparoscopía está bajo el estándar. Para nosotros todavía la laparoscopía la miramos como una cosa ajena y algo reservado a algunos, y todavía no llega a ser parte como nuestra idiosincrasia como cirujanos de pelvis, y yo creo que eso es algo a lo cual deberíamos apuntar. Sí, de todas maneras comparto, a eso iba un poco el comentario de no mirarla, es una herramienta más. No, bien corto, la verdad es que más allá de la discusión que siempre es interesante, yo concuerdo también con lo que dice Alejandro y lo que dice Cristian Pomés acerca de que nadie
acepta que se opere una vesícula por vía abierta, ya, si es que, salvo que tenga ciertas indicaciones muy estrictas. Pero independiente de eso, yo creo que uno tiene que valorar la laparoscopía no solo porque tiene menor estadía postoperatoria y menos dolor, como siempre que son los argumentos. La visualización que se logra por laparoscopía es muchas veces superior a la vía abierta. O sea, hacer disecciones, por ejemplo, para abrir el retroperitoneo, de repente tiende a ser más fácil por vía laparoscópica que abierta. Sobre todo para las disecciones en los espacios pararectales. La verdad es que yo creo que uno aprende, y la verdad es que retroceder no es fácil. Y lograr la visualización de la anatomía es una cosa que la laparoscopía yo creo que es superior a la vía abierta y por lo tanto no solo concuerdo de que es una buena herramienta, sino que es mucho mejor en algunas oportunidades que la vía abierta. Sí, yo quería apuntar, Manuel Donoso, mi nombre, a otro aspecto, que aquí estamos hablando de la cirugía laparoscópica, ¿no es cierto?, del prolapso apical operado por vía endoscópica. O sea, yo concuerdo con los que dicen que claramente es de la cirugía endoscópica junto con la endometriosis y probablemente la cirugía oncológica lo más difícil, ¿no? Y por lo tanto tiene que haber centros que son algunos centros en el país que puedan resolver eso. Yo creo que no debemos apuntar a que en todos lados exista la posibilidad de hacerlo, porque si empezamos a ver en cuántos lugares de Chile se resuelve todavía los embarazos ectópicos por vía abierta, nos damos cuenta de que probablemente la gran mayoría. Y ahí es donde tenemos que apuntar a tener cirugía laparoscópica, no en el prolapso apical, para resolverlo de la mejor forma. Entonces, sí, efectivamente, la mejor técnica, yo después de varios años de hacer mucha cirugía endoscópica, me lancé recién a hacer cirugía, promatofijaciones, cuando ya tenía un background bastante grande en relación a la cirugía endoscópica de otras patologías. Entonces, yo creo que es bueno decir, mira, hay algunos centros que lo pueden resolver, quizás saber derivar a los pacientes de algunos centros, tener algunos niveles de atención. De hecho, los becados tienen que resolver un prolapso apical, claramente no es competencia que debemos nosotros intentar formar en los médicos que están haciendo la residencia. O sea, esto es para especialistas. Y de los especialistas probablemente algunos están capacitados en algunos centros para hacerlo por vía endoscópica, y en otros yo creo que es muy bueno hacerlo todavía o por vía abierta con menos complicaciones y menos tiempo operatorio, o por vía vaginal con un útero sacro alto que tendrá mayores tasas de recidiva, pero quizás el foco está en buscar a esas pacientes que van a recidivar y a esas derivarlas a otros centros que tengan la capacitación adecuada en vía endoscópica. Como mostró Julito, tiene claros beneficios tanto para el cirujano como para la paciente, complicaciones, costos, todo esto fue conversado. Y por lo tanto, y para poner esto en contexto, por favor, la cirugía vaginal sigue siendo el caballito de batalla en Chile, en la Clínica Mayo, probablemente a lo mejor en algunos centros en Francia no, porque hacen pura laparoscopía, pero por favor, el caballito de batalla, el 80% de los pacientes se tienden a resolver más bien por vía vaginal, y son innegables los beneficios que tiene la cirugía vaginal. Y como ya lo han dicho, todo esto es la medicina. O sea, por favor, colposacropexia no puede ser para todos los pacientes, ¿no es cierto? Y por lo tanto, tienen que ser tratamientos individualizados para una paciente a lo mejor de 70 y algo años, ¿no es cierto?, con escasa actividad sexual, con una expectativa de vida no muy larga, una cirugía que te ofrezca con mínimos riesgos, ¿no es cierto?, tasas de curación sobre el 80%, está perfecto. Está perfecto. Y la mayoría de esas residuas son asintomáticas. Por lo tanto, bueno, como todas las cosas, le insisto, esto es la medicina, los tratamientos debieran ser individualizados. Bueno, quería dar las gracias a la Sociedad de Urología, de Uroginecología. Estamos al tanto que están tratando de no solamente ser un grupo de interés, sino hacer una subespecialidad y hacer fellow propiamente tal, con la longitud y la sapiencia y las habilidades que necesita alguien que haga este grado 3 de dificultad, por llamar, en laparoscopía. Pero quería darle las gracias a los concurrentes y recordarles que todavía hay tiempo para mandar abstract y presentaciones al Congreso de Obstetricia y Ginecología,
que es en noviembre. Por favor, para que lo hagan, van a haber muy buenos premios al mejor trabajo obstétrico y al mejor trabajo ginecológico. Perfecto, ya. Desde hoy día. Sí, bueno. Hoy día hay un banner especial, como hizo nuestra periodista, para poder inscribir y tener información para poder mandar los abstracts y todo lo que ustedes vayan necesitando. Así que, bienvenido, doctor. A los que les interesa un poco la uroginecología, hay un congreso regional de la IUGA este año en noviembre, a principios de noviembre en Buenos Aires. Entonces es una buena instancia y también vamos a tener participación en el congreso de Sochoc. En el congreso de Sochoc tienen un... Así que hay hartas actividades al respecto. El día viernes tienen toda una tarde, o sea, miércoles. Miércoles toda la tarde hay una unidad. Muchas gracias. Después que parecía fome,